Durante años, nos hicieron creer que todo lo que ocurría en un set de filmación formaba parte del guión. Los gritos, las miradas vacías y los temblores decían que solo eran arte, pero eso no siempre era cierto. Algunas de las mayores estrellas clásicas de Hollywood juraban que una fuerza externa tomaba el control de ellos, que durante ciertas escenas ya no eran ellos mismos ni nadie. Los productores se lo tomaban a broma, los técnicos apagaban las luces antes de tiempo y la industria guardaba silencio, pero las actrices decían que lo sentían, que lo vivían. ¿Hasta dónde puede llegar una actuación cuando el cuerpo ya no obedece y la voz no es tuya? Este vídeo no trata sobre espíritus ni leyendas urbanas. Se trata de lo que realmente ocurrió en los sets más oscuros, cuando el talento ya no parecía venir de adentro. Manti llegó al set como siempre, puntual, tranquilo por fuera, pero con la mirada cansada de quien no ha dormido. El problema no era el papel, era el silencio. Dijo algo que nadie entendió. No soy yo quien respira ahí adentro, y se quedó quieto, mirando fijamente a un rincón vacío. El director le pidió que repitiera la línea, pero Clift se negó, no por miedo, sino por algo más profundo. Dijo que si hablaba, el otro respondería. Lo mandaron a descansar, pero no durmió. Un asistente de cámara juró haber escuchado un susurro cuando se cerró la puerta del camerino. Días después, durante una escena íntima, su voz cambió, más grave, rota. El audio tuvo que ser editado porque sonaba como si dos personas hablaran al mismo tiempo, una sobre la otra. El técnico de sonido se fue del estudio sin dar explicación. Clift siguió filmando, pero dejó de mirar a la cámara. Miraba más allá de ella. Una toma se arruinó porque una lámpara explotó sola. El seguro nunca encontró la causa. Dijeron que fue por el calor. Nadie les creyó. ¿Estaba perdiendo la cabeza o era el único que podía oírlo? Esa escena nunca se estrenó completa. Clift pidió que la cortaran. Esa parte del rodaje no me pertenece, dijo. El director estuvo de acuerdo. Nunca volvieron a hablar de eso, pero cada vez que se reproduce la película, hay un momento en que la pantalla se oscurece, aunque nunca se hizo tal edición. Maureen no era de dejarse intimidar, pero una noche en el set, de repente se dobló como si algo invisible la hubiera empujado. Nadie la tocó. La cámara captó su rostro retorcido como si algo le apretara los músculos y la escena siguió porque todos pensaron que estaba actuando. Cuando gritaron, «¡Corte!», ella no se levantó. La llevaron a su camerino en silencio, evitando mirarse a los ojos. Su vestido tenía marcas de dedos en la espalda, aunque nadie había estado detrás de ella. Horas después, cuando le preguntaron cómo se sentía, simplemente dijo, «Sentí que alguien intentaba entrar, no por la puerta». El médico del estudio lo llamó tensión. O'Hara lo miró fijamente y dijo, «No es tensión cuando el aire se te va y nadie te toca». El equipo notó que cada vez que ella pisaba el set, las luces parpadeaban. Cambiaron el generador 3 veces, pero el problema persistía. Ya no era una falla, era un patrón. Nunca faltó a una grabación, pero desde esa noche exigió que nadie se le acercara por detrás. El director se burló de Heron hasta que vio, en una toma sin extras, una silueta cruzando detrás de ella que no aparecía en la siguiente toma. Borraron la escena, nunca se volvió a hablar del tema. Ava siempre había sido fuerte, pero en una escena, se desplomó como si algo hubiera tomado el control de su cuerpo. Eso no estaba en el guión. Gritó una frase que nadie había escrito, en un idioma que nadie entendió, y luego se desplomó. El equipo la miró en silencio. El director cortó la toma, pero Ava exigió verla de inmediato. Al verla, se levantó y dijo, «Esa no soy yo. Yo nunca gritaría así». Esa noche no se fue a casa. Se quedó en el set hasta el amanecer, revisando cada toma. El editor notó que el audio original tenía 2 respiraciones, aunque Ava estaba sola. Por supuesto, lo encubrieron, echaron la culpa a un error de grabación, pero un asistente renunció esa misma semana. Dijo que no trabajaría en un lugar donde alguien más actúa sin recibir crédito. Después de eso, Ava llevó un colgante de cruz a cada rodaje.
Nunca dijo por qué. En su camerino, exigió que quitaran todos los espejos. Afirmaba que cada vez que miraba su reflejo, había un segundo rostro que se movía con retraso. Ingrid llegó puntual, tan elegante como siempre, pero esa tarde no pudo concentrarse. Durante una escena sencilla, su mirada se quedó fija en el fondo del estudio, donde solo deberían haber sombras. No había nadie allí, pero juró que vio una figura alta detrás del foco, inmóvil, observándola. Nadie le creyó hasta que un técnico reportó una caída repentina de temperatura en esa zona. Siguió filmando, pero sus ojos ya no tenían la confianza de siempre. En una escena clave, su frase se cortó a la mitad, no por olvido, sino porque la otra voz quería hablar primero. Esa toma fue eliminada del montaje final. Culparon al agotamiento emocional. Bergman se negó a volver a grabarla. Dijo que eso no podía repetirse jamás. Peor aún, le pidió al editor que viera la escena en cámara lenta. Su silueta parecía tener una sombra, ligeramente desfasada, caminando detrás de ella. Después de eso, se negó a filmar sola. Siempre pedía que alguien estuviera cerca, aunque fuera en silencio. Una noche, al salir del estudio, le dijo al chofer: «Hoy me dejó ir, pero no sé si lo hará mañana». Errol estaba filmando una escena en una taberna, rodeado de extras y ruido. Todo parecía normal hasta que pidió que detuvieran la escena sin dar explicación. Estaba mirando fijamente un banco que se suponía debía estar vacío. «Hay un tipo sentado ahí». «No deja de mirarme», dijo. Nadie vio nada. El director intentó continuar, pero Flynn se negó a actuar. Se negó a mirar en esa dirección. Días después, volvió a suceder. Mismo lugar, mismo banco. Esta vez, pidió mover la escena. El director se negó y Flynn estalló: «O se va él, o me voy yo». La tensión se volvió palpable. Los técnicos revisaron las grabaciones y notaron un leve reflejo metálico en una ventana del fondo que no formaba parte del set. Cuando intentaron recrearlo, no pudieron. El reflejo había desaparecido. Movieron el banco. Flynn volvió a filmar, pero solo con una condición: nada de escenas en solitario. Una semana después, encontraron su camerino arañado por dentro. 3 palabras grabadas en la pared: «No ha terminado». El estudio lo silenció, lo limpió, lo pintó encima, alegó vandalismo. Pero Flynn era el único que tenía llave. ¿Quién más había entrado? Bette Davis no se asustaba fácilmente, pero esa noche salió de su camerino pálida, con los labios temblando. Dijo que una voz le habló mientras se maquillaba, pero no desde la puerta, sino desde el espejo. Me dijo que no hiciera la escena, que le pertenecía a ella. Nadie le creyó, hasta que durante la filmación, Davis pronunció una frase que no existía en el guión, una que nadie pudo rastrear. La escena fue poderosa, intensa, tan real que el estudio la quería para el tráiler. Pero Davis la vetó. No quería que esa otra parte fuera promocionada. El director discutió hasta que le mostró el metraje sin editar. En el audio, antes de su frase, se puede escuchar un susurro. Ahora, el director dejó el tema. La escena fue eliminada. Davis nunca volvió a mencionarlo. A partir de entonces, pidió maquillaje mate y que retiraran los espejos de su camerino. Cuando le preguntaron por qué, dijo: «A veces el reflejo sigue mirándome incluso después de que me he ido». Olivier era el ejemplo de profesionalismo. Pero durante una escena dramática, se quedó congelado a mitad de frase, se volvió hacia la cámara y susurró: «¿Quién me está dando mis líneas?». El equipo se rió, pensando que era una broma. Olivier no sonrió. Dijo que escuchó su propia voz en otro tono, anticipando sus líneas como un eco interno, como si alguien más lo estuviera guiando. Continuaron, pero Olivier estaba visiblemente alterado. Olvidó sus líneas, algo impensable para él. Afirmó que alguien se había movido detrás de la luz principal, una figura que solo él podía ver. El asistente de dirección lo negó hasta que revisaron la grabación. En un fotograma se veía el fondo temblar, como si algo hubiera pasado corriendo, pero no había nadie allí.
Esa sección fue eliminada. Olivier insistió en revisar personalmente cada toma, algo que nunca solía hacer. Después de ese día, pidió que se quemara incienso antes de cada rodaje. No es superstición, dijo, solo para limpiar el ruido interno. En su siguiente contrato, incluyó una cláusula extraña: no se permitía luz natural directa en las escenas. ¿Era solo cuestión de estilo o temía lo que aparecía en las sombras? Judy llegó sonriendo, como siempre, pero ese día, su voz no era la suya. Durante una toma musical, falló una nota que había dominado desde niña. Pidió repetirla. Lo hizo, pero esta vez, su voz era más grave, más fría, más vacía. El ingeniero de sonido dijo que algo andaba mal con el micrófono. Enviaron el equipo, mismo resultado. 2 voces, una era la suya, la otra venía de lo más profundo, sin alma. Fue al camerino y dijo: no era mi canción. Era de ella. Su entrenadora vocal intentó calmarla, pero Judy temblaba. Se negó a mirarse en el espejo. Lo tenía cubierto con una sábana. Esa noche, despidieron a un camarógrafo por filtrar una toma en la que Garland miraba fijamente al lente, pero sus ojos estaban completamente negros. El metraje fue destruido. Nadie volvió a hablar de eso. Desde entonces, exigía que alguien del equipo estuviera a menos de 2 metros durante la filmación. Nunca más volvió a grabar sola en un estudio cerrado. En entrevistas posteriores, evitaba las preguntas sobre esa producción. Ese papel cambió mi voz, y no quiero volver a encontrarla, dijo una vez. Joan entró al camerino, se sentó frente al espejo y comenzó su rutina como de costumbre. Pero esta vez, algo no estaba bien. El reflejo movió la cabeza un segundo antes que ella. No era una ilusión. Se quedó paralizada, dijo que sintió un tirón en la garganta y que algo en el espejo intentaba salir antes que ella. Cerró la puerta de golpe. Nunca más volvió a maquillarse sola. Durante el rodaje, se desvió del guión 2 veces, diciendo frases que nadie había escrito. El director pensó que estaba improvisando, pero un asistente juró que esas líneas coincidían exactamente con una película cancelada de hace más de una década, un guión que Crawford nunca leyó. Ella afirmó no recordar esas frases. Si las dije, alguien me estaba usando como su guión. La escena fue recortada. Nadie quiso ver la toma completa. El momento más inquietante llegó durante una filmación nocturna, cuando las luces parpadearon justo cuando ella alzó la voz. Oscuridad durante 6 segundos. Cuando volvieron las luces, Crawford estaba fuera de cuadro, mirando al vacío, moviendo los labios sin emitir sonido. Cuando la llamaron, dijo: lo que pasó detrás del camerino nunca estuvo en el guión. Esa noche, no regresó al set. En Hollywood, cuando algo no tiene sentido, lo editan. Cuando alguien dice que escucha otra voz en su cabeza, lo mandan a descansar. Pero estas historias no salieron de un guión. Salieron de la boca de quienes vivieron algo que los estudios no pudieron controlar. Un aliento que no era suyo, un reflejo que se movía primero, una frase susurrada antes de ser pronunciada. ¿Cuánto de lo que vimos en esas películas era realmente actuación? Si estas escenas te inquietaron, es porque eran reales, y eso es precisamente lo que no querían que supieras. Suscríbete si estás listo para ver qué pasa cuando una estrella deja de actuar y es poseída por algo más.